A vosotras, hermanas, por este medio, pues les hago llegar la escuela que corresponde a el sábado 20 de mayo y vamos a iniciar con una oración. Vamos a hacerla con toda humildad y con toda reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida. Y también, Padre, te agradecemos porque tu gran misericordia nos ha alcanzado y nos ha permitido ser parte de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú seas con nosotros, que nos puedas guiar en este estudio, que tu Santo Espíritu guíe nuestras palabras y nuestros pensamientos, porque la finalidad es ser mejores delante de tu presencia. Te pido, Señor, por todas y cada una de mis hermanas que están siempre al pendiente de tu palabra, que siempre les des ese corazón dispuesto para que siempre te escuchen y lo apliquen en sus vidas. Te pido también, Señor, por todas y cada una de mis hermanas que se encuentren enfermas, tanto física como espiritualmente, tú seas con ellas. Tú suplas cualquier necesidad, Padre, y que tú les dotes de todo lo que ellas requieran. ¿Para qué? Para que puedan servirte de la mejor manera. Te pido también, Señor, que nos dé siempre un corazón dócil, un corazón humilde, para que siempre atendamos a tu palabra. Te pido todo esto no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables e inalcanzables de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con con el estudio de esta escuelita. Pues me voy a permitir compartir pantalla. Les hice una pequeña presentación para que sea un poquito más rápida la escuela. Y sinceramente, pues es la parte que vamos a ver. Esta escuelita quise enviárselas el día martes, sin embargo, creo que es importante, el día miércoles nos reunimos con algunas de mis hermanas de diferentes edades y de diferentes generaciones para ver cómo ven esta parte de la vestimenta, ya que este tema en particular pues habla de ese porte que nosotros debemos de tener y pues lleva como título la escuela Presentación para Evangelizar. El objetivo es aprender que la vestimenta tiene un papel importante en la evangelización, ya que la mayoría de las mujeres no tienen reparo en esto. Es decir, la escuela nos va a reflejar que la vestimenta es parte importante de nuestra vida como cristiano. De algún modo, nosotros tenemos que identificarnos y dice, voy a comenzar con un texto antes de iniciar ya con la lectura y dice Deuteronomio 7:6, dice de la siguiente manera, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. En realidad Dios nos ha escogido a cada una de nosotros para ser parte de ese pueblo especial, de ese pueblo diferente. Entonces, de algún modo, la vestimenta también forma parte de esa particularidad o de ser distintos o de ser diferentes a los del mundo. Y es lo que vamos a tratar y que juega un papel importante en la evangelización. Y vamos a ver que a lo largo de la escuela, nos va a decir que es algo que nos va a permitir compartir el evangelio a las demás personas, pero que también nos escuchen, porque muchas veces podemos compartir la palabra de nuestro Dios, pero ir de una manera inadecuada, vestidas. Entonces, aquí nos va a reflejar qué es lo que tenemos cómo debemos de vestir para esta encomienda de la evangelización y también para dentro de la casa de oración. Entonces vamos a ir viendo esta escuelita y pues vamos a la lectura bíblica. Dice Primera de Timoteo 2:9 al 10. Vamos a comenzar y dice de esta manera. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia,
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos dice cuál debe de ser nuestra vestimenta. Dice que debe de ser decorosa, con pudor y modestia. Y pues, modestia, ¿qué es? Pues modestia es recatado, es humilde, es decir, que nuestra vestimenta pues tiene que ser con pudor y lo vamos a ver que en el segundo párrafo pues lo vemos en otra versión y es con vergüenza. Es decir, nosotros debemos de vestir pues recatadamente, modestamente, para que nosotros de algún modo reflejemos esta palabra de nuestro Dios. Y también nos dice que también con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, vamos a ver que si nosotros profesamos esta palabra de Dios y tenemos buenas obras, también se va a tener que reflejar en el exterior. Entonces vamos con el versículo para memorizar, Primera de Pedro 3:5. Dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 3:5, pero me gustaría a mí leer desde antes, desde el versículo 3. Dice de la siguiente manera, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Este último, pues, es el versículo para memorizar, pero Pedro también nos hace esta recomendación, que nuestra vestimenta, o sea, lo exterior, no sea con peinados ostentosos que llamen la atención o que sean de adornos de oro o de vestidos lujosos que impidan la atención de la persona que le estamos hablando del Evangelio. Y también nos dice que tiene que ir acorde con esta vestimenta que llevamos en nuestro corazón. Y dice que porque esto es lo que Dios valora delante de él, nuestro corazón, que es de grande estima. Y dice que pues esto consiste en un espíritu afable, en un espíritu pacífico, apacible, y pues realmente vamos viendo que son dos aspectos importantes, tanto nuestra parte interna y que de algún modo se va a reflejar en la parte exterior, porque no vamos a tratar de llamar la atención con nuestras joyas o con nuestros vestidos lujosos para ir a predicar. Entonces tiene que haber esa humildad en nosotros, pero esa vestimenta siempre debe de ser con recato, con pudor. Es lo que nos recomienda el apóstol Pedro. Bueno, pues vamos con los párrafos y pues vamos a sacar las ideas principales. En el primer párrafo podemos ver que como hijas de Dios, la presentación consiste pues en la limpieza y en el arreglo, con ropa apropiada en el lugar que nos encontremos. Es decir, si nosotros estamos predicando el Evangelio, pues no somos portadoras de cualquier cosa, estamos siendo portadoras del mensaje de nuestro Dios. Entonces, tenemos que ir pues acorde a lo que vamos a hablar. Y esto debe de ser en limpieza, con ropa arregladas, con ropa pues apropiada. Y aquí nos menciona en el primer párrafo también, pues en la casa de oración. En la casa de oración se está hablando del mensaje de nuestro Dios. Entonces tenemos que tener pues nuestra vestimenta adecuada. Y en Éxodo 19:10, pues nos hace, en este texto nos menciona de cuando Dios manda a Moisés que debe de decirle al pueblo que deben de estar presentables porque iban a recibir pues esa ley por parte de nuestro Dios y dice que tenían que estar santificados, lavados sus vestidos. Y en el 28:2 nos habla de estas vestimentas que Dios manda hacer para Aarón, que son unas vestimentas sagradas, unas vestimentas particulares para ellos. Y en Mateo 22:12
es una parábola que Jesús nos muestra que encuentra a un hombre no vestido de boda, es decir, no acorde a la situación. Y en Ezequiel 44:18, pues también nos habla de estas vestimentas sacerdotales. Entonces, lo que podemos decir de este párrafo es de que es importante que nosotros nos santifiquemos, que nosotros nos presentemos porque estamos escuchando el mensaje de Dios, estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Entonces, debemos de estar totalmente atentos a este mensaje y puede ser que el no tener lavados nuestros vestidos, el a lo mejor presentarnos de manera inapropiada, podamos distraernos o captar la atención de los demás y no en el mensaje que nos están diciendo. Y también nos menciona que pues al ser nosotros parte de ese pueblo, pues tenemos que vestir de manera acorde, es decir, acorde a lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque esta parte es primordial en la evangelización. Si nosotros vamos con vestimentas inapropiadas, pues aquella persona que le estemos expresando el mensaje, pues tal vez se va a distraer con la forma en que vamos vestidos. Entonces no nos va a prestar mucha atención. Y en el segundo párrafo nos habla que la vestimenta de la mujer debe de ser en un porte santo, en un hábito honesto, con vergüenza y modestia. Y ya veíamos que ese porte santo, pues es, en otras versiones lo maneja como un traje decente. Es decir, nosotros debemos de tener, aparte de esas buenas obras, pues reflejarnos también en nuestra vestimenta. Y en el tercer párrafo nos menciona que vamos a llevar el evangelio de nuestro Dios. Entonces debemos de estar presentables. Y dice segunda de Corintios 5, 19, 20, de esta gran encomienda que nuestro Dios nos ha dado a cada una de nosotras y que tenemos que de algún modo ir a predicar y que con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestra forma de vestir podamos llegar y alcanzar a muchas almas. Dice segunda de Corintios 5, 19 y 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. No traemos cualquier cosa, traemos esta palabra que ayuda a reconciliarnos con nuestro Creador. Entonces no llevamos cualquier cosa o cualquier mensaje, es la palabra de nuestro Dios. Entonces, como embajadores, pues tenemos que portar ese traje decoroso, ese traje adecuado y sobre todo también nuestro corazón. Nuestro corazón también tiene que ser presentable y que ellos puedan encontrar esa congruencia entre lo que decimos, lo que hacemos y cómo vestimos. En el cuarto párrafo vemos que cuando portamos este evangelio debemos de tener una vestimenta adecuada para que nos escuchen con atención y les podamos enseñar. En ocasiones vamos en la casa de oración a lo mejor con ropa inapropiada, pero vemos que a veces somos distractores de las demás personas, porque tal vez alguien puede estar atento al mensaje, pero si a lo mejor vamos de manera inadecuada, pues ya de algún modo somos distractores para los demás. Entonces, de algún modo, la vestimenta es importante porque no, cuando expresamos la palabra de nuestro Dios, ahí nos dice Pedro que debemos de tener ese porte santo, debemos de vestir con modestia, con pudor, es decir, no con a lo mejor algo que exponga nuestro cuerpo y que más adelante nos va a decir también que como mujeres casadas, pues también tenemos que estar sujetas a nuestros maridos y hay veces que hay ropa inapropiada, o sea, realmente no hay ese pudor. Entonces, realmente debemos de tener cuidado con lo que vestimos. En el siguiente párrafo, en 1 Timoteo 2:9,
nos vuelve a señalar que debemos de tener, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, si nosotros decimos qué es lo que nos menciona Deuteronomio 30, 16 al 19, dice de la siguiente manera, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Es decir, si nosotros amamos a nuestro Dios, vamos a escuchar el mensaje de nuestro Dios y vamos a atender el mensaje que a través del apóstol Pablo nos dice, vestir con ropa decorosa, con vergüenza, con modestia, no peinados ostentosos, y hablamos con peinados ostentosos que a lo mejor son estrafalarios, que a veces llaman más la atención que lo que estamos escuchando. Dice, no con oro, no con perlas, no con vestidos costosos, ¿no? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y las obras implican la acción. Es decir, si yo estoy escuchando el mensaje de nuestro Dios, pues tengo que vestir de manera adecuada. Ese mensaje que me dice cómo vestirme, cómo estar delante de Dios, pues voy a tener lo que hacer. Entonces, debemos de poner atención mucho en esta parte de lo que nos explica la palabra de nuestro Dios, así como nos indica que son buenas obras, que es un corazón sincero, un corazón humilde, pues también se debe de reflejar en la forma de hablar, en la forma de conducirnos, y ahorita nos están hablando de la forma de vestir, porque también implica una distinción como parte del pueblo de nuestro Dios. Y dice el siguiente párrafo, dice, como mujeres debemos vestir en santidad y nuestro actuar como Dios nos indica. Debemos ser luz, somos un pueblo santo y conservar nuestras vestiduras blancas, enseñando con nuestra palabra y con el vestir, y que son pasos para dar inicio a la evangelización. Es decir, la recomendación que nos dan en el cuadernito, pues es que debemos de vestir en santidad. Y santidad significa, pues, apartarnos. Es decir, no debemos de ser como el mundo. Debe de haber una distinción en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar. Y también debemos de resaltar que somos luz para el mundo. Somos un pueblo santo porque Dios nos escogió, y ya lo veíamos en Deuteronomio, para ser un pueblo singular. Y debemos de conservar pues nuestras vestiduras blancas, pues realmente que, o sea, conservarlas y atender el llamado de nuestro Dios. Y dice Job 36:24, que ya lo veíamos en otras lecciones, pero en este vamos a ver el enfoque que le está dando el cuadernito. 36:24 al 25 dice, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos lo ven, la miran, y el hombre de lejos. Amén. Es decir, nosotros estamos para engrandecer este mensaje. Y si a nosotros nos ven vestir de manera inadecuada o inapropiada, pues realmente no vamos a engrandecer la obra de nuestro Dios. Por el contrario, van a pensar que somos igual que los demás, o que realmente estamos en la palabra de Dios, pero no ha surtido ese efecto en nosotros. Entonces, aquí nos deja ver que nosotros hemos sido llamadas para engrandecer la obra de nuestro Dios, para llevar estas nuevas de salvación a más almas, y que logren esa reconciliación, que es el propósito de ese mensaje.
vamos con el último párrafo. Dice, cuando las almas llegan a la iglesia, ¿qué es lo que ven? Pues van a ver cómo estamos vestidas, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Entonces, si ven en la casa de oración que vamos a lo mejor con ropa, pues extravagante, a lo mejor con peinados muy llamativos o a veces, pues de forma maquilladas de manera exagerada, pues realmente no vamos a mostrar esa diferencia con el mundo. Entonces debe de haber una congruencia entre lo que les predicamos y lo que hacemos, porque caso contrario, si nosotros nos presentamos con peinados a lo mejor estrafalarios, vestimentas no adecuadas, pues vamos a complicar el crecimiento de la palabra de Dios en las personas. Entonces, esto es importante que nosotros lo resaltemos. Si nosotros somos un pueblo singular, un pueblo particular, y que Dios nos ha llamado para esta gran encomienda, pues tenemos que hacerla de la mejor manera. ¿Para qué? Para que más almas se alleguen al Evangelio. Entonces, aquí debemos de entender que nosotros, bien Jesús oraba por nosotros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, tenemos que nosotros ser diferentes a los demás. Tenemos que mostrar lo que Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado. Entonces, pues vamos con las preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar con este cuestionario y la primera pregunta dice, bueno, dice la primera pregunta, dice, ¿cómo debe ser nuestra presentación exterior ante nuestro Dios? Según Éxodo 19:10 y Mateo 22:12, pues nos habla de que debe de ser en santidad, debe de ser en limpieza y debe de ser acorde a lo que estamos predicando. La pregunta 2 dice, ¿cómo dice Dios que debe vestir la mujer? Pues Pedro nos mencionaba que era en un porte santo, es decir, con vestidos con modestias, honestos, con decoro, con pudor. Dice, ¿qué entendemos por un porte santo? Dice, pues con pudor, con modestia, en un traje perdón, decente, puede ser con reverencia, también con respeto, recatado. Dice la 4, dice, al ir a evangelizar, ¿cómo debe ser nuestro atuendo? Comente. Bueno, pues debe ser limpio, debemos de ir arregladas y también acorde con lo que estamos predicando. Siempre debe de existir la congruencia en nosotros. Es decir, no podemos estarles predicando a lo mejor del amor de Dios y a lo mejor nosotros con una vestimenta inadecuada. Entonces, si vamos a predicar esta reconciliación con Dios, pues tenemos que ir de manera decorosa, de manera limpia a predicar este mensaje. Dice, ¿tiene alguna responsabilidad del varón en la vestimenta de la mujer de Dios? En la lectura bíblica nos dice que estamos sujetas al marido, entonces sí tiene una responsabilidad, es decir, él como la cabeza de la mujer tiene que indicar lo que es propio para predicar el evangelio y también para asistir a la casa de oración. Y como lo veíamos desde un inicio, todo tiene su lugar. Es decir, no vamos a ir digo, pongamos un ejemplo, no vamos a ir a lo mejor a ver un fútbol o no sé, un partido y a lo mejor vamos a ir con ropa inapropiada. O sea, es decir, como que cada lugar tiene su forma de vestir. Entonces, si vamos a la casa de oración, tenemos que ir de una manera adecuada, de una manera correcta y que ya en la lectura bíblica, pues nos está diciendo cómo es esa vestimenta. Es decir, con decoro, con modestia, humilde, recatada. Entonces, ya nos está dando unos indicadores y esto también tiene mucho que ver, y lo mencionábamos también en la escuelita con las hermanas, que a veces es el uso y costumbres. Es decir, aquí en nuestro país, pues tenemos
varias costumbres, ¿no? Y que también se han filtrado algunas modas del mundo. Entonces, nosotros no podemos ser portadoras de modas, sino realmente la palabra de nuestro Dios ya nos está indicando cómo debemos de vestir. Entonces, no debemos de aplicar los usos y costumbres, pues ya en la iglesia, porque realmente ya pertenecemos a este pueblo de Dios y que Él nos está indicando cómo conducirnos, cómo vestirnos, cómo actuar. Entonces, realmente somos diferentes. Y ese es el propósito. Dios nos está llamando para un propósito diferente, para, para santificación, y lo veíamos en Primera de Tesalonicenses. Dice, delante del mundo que representamos, pues Jesús expresaba que somos la luz del mundo. Entonces, tenemos de algún modo esa gran responsabilidad, mis hermanas, de poder reflexionar y poder corregir. Si en algo estamos fallando, pues ir corrigiéndonos, porque tenemos una gran labor, y lo veíamos con las hermanas, una gran labor por aquellas hermanas que tienen a sus hijas, porque vemos en el mundo cómo visten, y a veces pues ese tipo de ideas se meten en la iglesia, y a veces nosotros podemos corregir y podemos decirle a nuestros hijos: debes de vestirte de esta manera, debes de ir de esta manera, porque vas a escuchar el mensaje de nuestro Dios. Pero a veces ven hermanitos dentro de la iglesia que no vienen vestidos apropiadamente, y es una labor bastante complicada. ¿Por qué? Porque nos empiezan a cuestionar y nos dicen: bueno, pues tú me explicas esta parte, pero pues yo veo lo contrario. Entonces es donde caemos en la incongruencia. Y si a ellos que están dentro de la iglesia les provoca esa confusión, imagínense a una alma nueva que llegue de esta manera. También le va a crear confusión, porque va a decir: bueno, me explican por un lado esta vestimenta que Dios nos está indicando que es la correcta, y pues yo veo lo contrario. Entonces realmente tenemos una labor bastante fuerte, bastante delicada y complicada para con nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes y para nuestras pequeñas y pequeños también, porque no nada más la vestimenta está inapropiada en las mujeres, también a veces en los varones. Entonces, tenemos que poner cuidado y sobre todo apegarnos a lo que dice la escritura, porque a veces pensamos que es idea de los hermanos o de las hermanas que vistan de una forma o que vistan de aquella. Entonces, realmente no es la escritura la que nos va a ir indicando qué es lo que tenemos que hacer. Y como bien inicié con Deuteronomio 7, somos un pueblo, y un pueblo se distingue por la vestimenta, por la forma de hablar, por la forma de conducirse. Y vemos un claro ejemplo en el libro de Esther. Es decir, cuando aquel hombre Amán hacía diferencia del pueblo judío, pues decía eso, ¿no? Dice: es que es un pueblo singular, es un pueblo diferente. Entonces, no, o sea, las leyes que establecían, pero me imagino que también la forma de vestir, la forma de comportarse, los hacía diferentes. Y es por eso que pues ellos los distinguían, que eran diferentes. Entonces nosotros también tenemos que mostrar esa distinción ante el mundo. Y también nos dice el apóstol Pablo: ¿por qué tenemos que hacer, por qué transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vestir? Porque podemos caer en esto, y que esto también, pues de algún modo, estamos haciendo pecar a los demás. Dice Romanos 14:13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Es decir, a veces nosotros, si nosotros lo hacemos, pues invitamos a que los demás hermanos lo hagan. Entonces, realmente somos piedra de tropiezo para otros. Entonces, tenemos que ir transformando nuestro corazón, y como les mencionaba yo a mis hermanas que se reunieron el día miércoles,
debe de haber un equilibrio tanto en lo que nosotros hablamos como también en la forma de vestir. Es decir, la palabra de nuestro Dios va a ser un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, pero eso se debe de reflejar en el exterior. Nada se tiene que quedar en el interior. Realmente se expresa, se ve. Es decir, si a lo mejor, y les ponía un ejemplo, a lo mejor yo cuando inicié conociendo el Evangelio tenía la mejor era malhumorado. Entonces aprendí el fruto del espíritu del amor. Entonces ya no voy a ser malhumorado y lo voy a reflejar y la gente que está alrededor se va a dar cuenta que yo a lo mejor era malhumorada, pero ya ahora ya no lo soy. Entonces, realmente todo es un trabajo interno, pero que se va a reflejar en el exterior. Entonces, tomemos en cuenta esta parte y valoremos esta oportunidad que Dios nos está dando de pertenecer a su pueblo y que pongamos toda la atención en lo que estamos haciendo y realmente no juzguemos a los demás, únicamente tratemos de aplicar la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón y que también esto se refleje en los demás y que esas almas nuevas que lleguen, pues vean esa congruencia, que lo que estamos predicando también lo estamos haciendo, también está transformando nuestra mente, nuestro corazón. Bueno, mis hermanas, pues esto es parte de la escuela. Espero que les sea de utilidad. Sé que es un tema bastante complejo, el de la vestimenta, porque tal vez algunos opinarán diferente. Sin embargo, lo que estamos revisando, pues es la parte de lo que dice la escritura y tenemos que apegarnos a lo que dice la escritura. Entonces, bueno, pues vamos a concluir con una oración y vamos a hacerla con toda humildad y con toda reverencia para a nuestro Dios. Dios Todopoderoso, que moras en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar una porción más de tu palabra. Te pido, Señor, que siempre nos dotes de tu Espíritu Santo para que pueda guiar nuestra vida y que para que pueda ir transformando este corazón, que podamos ver nuestros defectos o nuestros errores, Señor, y podamos de algún modo irlos corrigiendo, porque sabemos que tú nos has llamado para ser luz y una luz no puede estar en oculto, sino por el contrario, tiene que salir y mostrar. Gracias por ese gran amor que nos tienes, Padre, y porque nos has dado la oportunidad de pertenecer a tu pueblo. Te pido también, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que siempre abras nuestros sentidos, nuestros ojos y nuestros oídos para estar siempre atentos a tu voluntad y que, Señor, podamos siempre amarte, pero la forma de amar, Señor, pues será siempre buscándote, siempre tengamos en nuestro corazón ese deseo de buscarte, de conocerte y de hacer lo que a ti te agrada. Te pido, Señor, por todas y cada una de mis hermanas, que tú seas con ellas, con sus familias, que tú suplas cualquier necesidad que tenga, porque sabemos que estamos en este mundo, Señor, y que de algún modo tenemos dura y difícil la vida. Sin embargo, tú nos das las herramientas para poderla sobrellevar. Te pido, Señor, que a todas aquellas mis hermanas que tienen hijas, que tienen hijos, Señor, tú también les des de tu Santo Espíritu para poderlos guiar, porque sabemos que hemos sido llamados para ser un pueblo singular, un pueblo particular y que debemos de distinguirnos en nuestro porte, que debemos de cada día santificarnos más. Te pido, Señor, que seas con ellas y también te pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran en el lecho del dolor, que tú seas con ellos, que tú te manifiestes, Padre mío, y que si nosotros en algo podemos apoyar, también danos ese corazón bondadoso para poder ayudar a nuestros hermanos o hermanas que lo necesiten. Te pido también, Señor, que seas con nosotros en esta noche y que nos des un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad del día de mañana levantarnos, Señor, pues siempre en nuestra boca haya una palabra de agradecimiento, porque sabemos, Señor, que hemos alcanzado un día más tu misericordia. Te pido también, Señor, que seas en cada obra que hagan mis hermanas, Señor, que tú las multipliques y que sobre todo, Señor, sea siempre para edificación. Permítenos siempre distinguirnos
con los demás, Señor, y que siempre las demás se encuentren en nosotros, pues ese amor que tú nos has dado y que has puesto en nuestro corazón. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas por tu Hijo amado, el cual y por quien alcanzamos la reconciliación contigo, Señor. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esperando que les sea de utilidad esta escuelita, pues pasa a vosotras y les deseo un excelente inicio de sábado. Ya casi estamos para celebrar este gran día de reposo. Que Dios las bendiga y pasa a vosotras.